Pues la inteligencia espiritual es una modalidad de inteligencia, como la inteligencia emocional, como la inteligencia social, como la inteligencia corporal, las distintas formas, que nos faculta para desarrollar determinadas actividades que no están contempladas en las otras modalidades, ¿no? Capacidad de preguntarse por el sentido de la existencia, la capacidad de maravillarse delante de la realidad, la capacidad de valorar los propios actos, la capacidad de darse gratuitamente, sobre todo la capacidad de preguntarse por las últimas preguntas, ¿no? ¿Dónde voy? ¿Hacia dónde vengo? ¿Cuál es el sentido de la existencia? Convertir la vida en un proyecto personal. La inteligencia espiritual es muy útil en la vida práctica, en primer lugar porque nos permite tomar distancia. Y eso ya de por sí es muy valioso, tomar distancia respecto a nuestro propio cuerpo, respecto a nuestras propias acciones, respecto a nuestras propias convicciones y principios, ¿no? Nos permite, por otro lado, sentirnos parte integrante de un todo. Y esto es muy valioso en la medida en que permite derrumbar fronteras, barreras, actitudes sectarias. Permite captar lo esencial. Muchas veces lo accidental, lo epidérmico se convierte en frontera, se convierte en barrera, se convierte en obstáculo. Una persona que ha desarrollado la inteligencia espiritual es capaz de relativizar muchas cosas, de ver aquello que realmente cuenta, de no estar tan pendiente de lo que dirá la gente, el reconocimiento social, político. Yo creo que nos faculta para una vida mucho más libre. Y de hecho los hombres espiritualmente inteligentes, que en la historia de la humanidad podríamos identificar figuras como Gandhi o Martin Luther King, o figuras ya en el pensamiento más tradicional como el mismo Sócrates, Jesús, Buda, son figuras que se caracterizan por su capacidad de libertad de opinión, libertad de pensamiento, libertad de movimientos. Lo que pasa es que la inteligencia espiritual se puede cultivar de muchas distintas formas, permite cultivos múltiples, ¿no? Naturalmente se puede cultivar dentro de los marcos religiosos, institucionales, a través de prácticas como la oración, el ritual, el símbolo, el silencio, las prácticas litúrgicas. Son ámbitos donde la inteligencia espiritual se desarrolla y crece. Pero también hay una espiritualidad al margen de las instituciones religiosas, una espiritualidad que se puede denominar laica o seglar, o una espiritualidad abierta a la ciudad y abierta a la vida práctica, y que también permite cultivos y desarrollos, ¿no? La práctica del silencio, de la soledad, incluso el ejercicio físico, son formas a través de las cuales una persona va desarrollando su espiritualidad y va cultivando esa inteligencia que hay en él, que es la inteligencia espiritual, ¿no? Por lo tanto, esta asociación tan directa es una falsa asociación. La inteligencia espiritual nos hace capaces de orar, de pensar, de meditar, de experimentar el misterio, pero eso no es patrimonio exclusivo de los hombres que pertenecen a una religión. La inteligencia espiritual es una capacidad latente, algo que está ahí. Lo que pasa que, como todas las formas de inteligencia, requieren de cultivo. Uno puede poner el ejemplo de la inteligencia lingüística. Todo ser humano, por el hecho de ser ser humano, tiene la capacidad de hablar. Lo que pasa es que solo empieza a hablar cuando entra en interacción con otro ser humano y por imitación va aprendiendo una serie de fonemas, una serie de signos y va repitiendo. Y al final va incorporando estructuras sintácticas, gramaticales y es capaz de hablar una lengua, la lengua materna. Luego aprenderá otras lenguas, pero en principio es la lengua originaria, ¿no? Lo que pasa es que si ese niño lo hubieran dejado en la selva, como a Mowgli, o lo hubieran abandonado, pues, qué sé yo, en un planeta, no podría hablar, no hubiera hablado nunca. Pues con la inteligencia espiritual pasa lo mismo, necesita la interacción, necesita la estimulación, necesita la vinculación para que se despierte y se desarrolle, ¿no? Y eso lo interesante es observar que por lo tanto hay una educación también de la inteligencia espiritual y que requiere de procesos educativos como la inteligencia lingüística, la social, la lógico-matemática. Uno nace con la capacidad de comprender el teorema de Tales o el teorema de Pitágoras, pero necesita ser educado para comprender lo que es un triángulo, la hipotenusa, el cateto y poder entender un teorema como el teorema de Pitágoras, ¿no?
La palabra espiritual no es una palabra neutra, es una palabra que tiene muchas connotaciones y a veces no son connotaciones positivas, sobre todo en nuestro país. A veces se asocia algo así como a lo confesional, a lo doctrinario, incluso a algo anacrónico, obsoleto, o algo que cultivan un determinado grupo de personas, ¿no? En cambio, en otros contextos se habla muy explícita y desacomplejadamente de lo espiritual, ¿no? Como una dimensión humana. Yo creo que se está produciendo un cambio de paradigma. Lo espiritual había sido, casi diría, denigrado, olvidado, básicamente por razones como el materialismo o el positivismo, y en cambio estamos en un tipo de época en que se está reivindicando la espiritualidad y todas sus múltiples formas, ¿no? Ya no entendemos al ser humano solamente como una cosa capaz de pensar o como un conjunto de órganos, de vísceras, sino como un ser capaz de vida espiritual, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque es recuperar algo que ya estaba en nuestra tradición desde todos los tiempos, que el ser humano es más que lo que se ve, es más que lo que detectamos a través de los sentidos externos, que hay un misterio en él, que es enigma. Pues va a encontrar una exposición lo más clara, lo más pedagógica de lo que es la inteligencia espiritual, de qué juego o qué papel desarrolla en el conjunto de las otras inteligencias, para qué nos habilita, para qué nos capacita esta inteligencia, cómo cultivarla, de qué modo podemos cultivarla, fortalecerla, desarrollarla a lo largo de nuestra vida, los beneficios de esa inteligencia, qué sacamos de eso, para qué debería interesarme cultivar la inteligencia espiritual, y finalmente la atrofia, qué ocurre, qué nos perdemos o qué tipo de males del alma, ¿no?, de debilidades, se producen cuando una persona no ha cultivado su inteligencia espiritual. Fenómenos como el sectarismo, fenómenos como el fundamentalismo, fenómenos como el dogmatismo, fenómenos como el vacío existencial, incluso el cinismo, ¿no? Son actitudes que observamos en nuestra sociedad y que desde mi punto de vista son expresión de anemia o indigencia espiritual.